Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy veremos reglas de 3 simple directa. Y para que podamos ver este tema, vamos a leer el siguiente problema. Para alimentarse, una familia de 4 personas compra 6 kilos de carne semanalmente. Y la pregunta es, ¿cuántos kilogramos de carne necesitarían si fueran 6 personas? Bueno, entonces nos ponemos en el contexto del problema, que dice que, bueno, una familia de 4 personas, acá lo dice bien, 4 personas, que de 4 personas compra semanalmente 6 kilogramos de carne. Y a mí lo que me pregunta es que ¿cuántos kilogramos de carne tendrían que comprar si no fueran 4 personas, sino que fueran 6 personas? Obviamente nosotros en este problema notamos que mientras más personas sean, más carne obviamente tendrán que comprar semanalmente. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que se entiende en el problema. Ahora, para hacer la regla de 3 simple directa siempre es conveniente hacer 2 columnas. 2 columnas que siempre se relacionan con el problema, porque siempre ustedes verán que hay dos magnitudes, por decirlo así, o dos cosas le diremos mejor, que siempre se relacionan en el problema. En este caso, una es la cantidad de personas y la otra es la cantidad de carne. ¿Estamos? Entonces, como les digo, hacemos 2 columnitas, una que son las personas y la otra columnita que es la carne. Bien. Y entonces anotaremos lo siguiente. Yo sé que para 4 personas, los pondré aquí, le corresponden en total, ¿cuánto? 6 kilogramos de carne. Como verán, yo siempre la cantidad de personas en la columna de personas, la cantidad de carne abajo de la columna de carne. Eso es importante. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos kilogramos de carne necesitarían si fueran 6 personas? O sea, ¿qué dato me da a mí? A mí me da de dato las personas. Entonces, ese número 6 irá en la columna de la izquierda de las personas o en la columna de la derecha de las carnes. Sí, en la columna de la izquierda donde van las personas. Y en este lugar, que no tengo qué es lo que va a ir, porque acá va a ir la respuesta, voy a poner una letra cualquiera. En mi caso voy a poner X. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema utilizando regla de 3 simple? Le quiero aclarar que se puede utilizar más de un método, pero yo quiero que se acostumbren a utilizar la regla de 3 simple directa. Entonces, ese X va a ser igual, o sea, ese valor que yo desconozco, se le encontrará siempre de una forma, que es la siguiente. Tengo que hacer la siguiente forma. Tengo que multiplicar cruzado y voy a dividir el resultado por el numerito que me sobra. Entonces repito, multiplico cruzado y divido por el numerito que me sobra. Fíjense, cuando yo digo multiplicar cruzado, tengo que multiplicar 6 por 6, ¿lo ven? Cruzado. Y a eso que me dé lo voy a dividir en 4. Entonces, fíjense, yo sé que mi X, o mi cantidad de carne, mejor dicho, va a ser 6 por 6 es 36. Y dividido en 4, 36 dividido en 4 es de 9. Entonces, ¿cuántos kilogramos de carne se necesitarían si fueran 6 personas? Se necesitaría en total 9 kilogramos de carne. Bueno, ahora dando otro tipo de problema. Recuerden, todo lo resolveremos con regla de 3 simple directa. El problema dice, si una máquina copiadora tarda 8 segundos en sacar 20 copias, ¿cuánto tiempo tardará en sacar 45 copias? Como siempre les dije la vez pasada, siempre va a haber 2 cosas o 2 magnitudes, se dice mejor, o 2 cosas que están relacionadas.
Acá el problema dice que una máquina cada 8 segundos saca 20 copias. Entonces fíjense, están relacionados a que los segundos con la cantidad de copias. Bien, eso es una cuestión de interpretación. Y a mí me pregunta cuánto tardará en sacar 45 copias. Bien, entonces, como les digo, siempre hago dos columnas. Una columna va a ser para las copias y otra columna va a ser para los segundos que se tarda. Pueden hacerla al revés, no hay ningún problema. Entonces fíjense, y acá van los datos. Cada 20 copias, pongo ese 20 en la fila, en la columna de las copias, la máquina se tarda, ¿cuánto? 8 segundos. Y me pregunta, vamos a ver cómo va la otra columna, dice cuánto se tardará en sacar 45 copias. Ese número 45 que está acá, tendrá que ir en la fila de la izquierda o la de la derecha. En la de la izquierda porque dice copias, entonces va en la columna de las copias. Y acá, como no tengo nada, va a ir una letra cualquiera que nosotros normalmente usaremos X. Si quieren usar otra letra, no hay ningún problema. Entonces, ese X va a ser igual, y lo que yo les dije la vez pasada, es muy sencillo. Tienen que multiplicar cruzado y dividir por el número que les sobra. Repito, multiplican cruzado y dividen por el numerito que les sobra. Entonces, fíjense, multiplico cruzado, mi operación será 45 por 8 y después ese resultado lo tengo que dividir en 20. ¿Estamos? Entonces hago mis cálculos. Acá ya saben, siempre a la derecha los cálculos auxiliares. 45 por 8 lo multiplico. 8 por 5, 40. Me sobran 4. 8 por 4, 32. Más 4, 36. 360 es el resultado de esta operación. Y a eso lo tengo que dividir en 20. 360 dividido en 20. Tomo así. 36 dividido en 20 es de 1. Me sobran 16. Y 160 dividido en 20 de 8. Entonces el resultado 18. Entonces, como verán, yo ya acá tengo cuánto vale mi X o el numerito que desconocí acá. Entonces dice, ¿cuánto tiempo tardará en sacar 45 copias? Se tardará en total 18 segundos. El último ejemplo dice, si una persona tardó en correr, si una persona tardó 5 minutos en correr 8 cuadras, ¿cuánto tardará en correr 48 cuadras? Y como les digo, siempre hay dos cositas en este tipo de problemas que se relacionan. Una son la cantidad de minutos y la otra es la cantidad de cuadras. Entonces yo siempre hago dos columnitas. Una son los minutos, ¿verdad? Y la otra son la cantidad de cuadras. Y bueno, con eso siempre voy llenando los datos. Fíjense, para 5 minutos esta persona se tardó, recorrió, mejor dicho, 8 cuadras. Y lo que ahora me preguntan dice cuánto tardará en correr 48 cuadras. Ahora, 48 cuadras, o sea, ese numerito 48, ¿en qué columna tendrá que ir? ¿Que en la derecha o en la izquierda? Dice 48 cuadras, entonces va en la de la derecha, que es la columna de las cuadras, ¿ven? El orden, yo repito, de las columnas lo ponen ustedes, pero siempre se tienen que respetar que 48 cuadras va en la columna de las cuadras y los minutos en la columna de los minutos. Entonces acá iré a X o la letra que ustedes quieran y comienzo a resolver. Ese X, o sea, el resultado de mi problema, se resuelve de la siguiente forma. Como digo, multiplican cruzado
y dividen por el numerito que les sobra. O sea, yo voy a hacer 48 por 5 y a ese resultado después lo voy a dividir en 8. Entonces, como siempre les digo, cálculos auxiliares a un costadito y hago 48 por 5. 5 por 8, 40, me sobran 4. 5 por 4, 20, más 4, 24. Entonces el resultado de esto me da 240. Y a ese 240 lo tengo que dividir en 8. 240 dividido en 8. Tomo 2, 24 dividido en 8 es de 3. 3 por 8, 24, me sobran 0. 0 dividido en 8 es de 0. Entonces, este señor se tardará en total 30 minutos en recorrer esa distancia. Entonces yo ya sé que acá el resultado que tiene que ir es 30.